Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esta es una nueva edición de En la Mira. El programa llega a ustedes gracias a PBO Radio en el 91.9 de la FM, la radio con fe. Ya saben, también pueden vernos a través de las redes sociales, Facebook, en la página web y también a través de YouTube. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que ha llamado mucho la atención en estas últimas semanas. Es un tema muy difícil, pero importante porque depende de nosotros, depende por supuesto también de lo que el Estado pueda hacer al respecto, pero empieza por nosotros, empieza por la educación que nosotros le damos a nuestros hijos en casa. Vamos a hablar sobre el bullying. Hemos escuchado, leído, visto muchos casos en estas últimas semanas, lamentables casos que incluso han llevado a la muerte a varios niños en el transcurso de que es el segundo bimestre del año escolar, un año difícil porque venimos pues de 2 años en los que los chicos no han ido al colegio, muchos de ellos no fueron nunca al nido y de pronto ya están en primaria. Entonces es un proceso difícil, es un proceso que requiere del acompañamiento de los padres, de los psicólogos del colegio, requiere pues que a los chicos se les den herramientas que al parecer no se les está dando. Algunos colegios, la mayoría de colegios no está tomando esta difícil situación en cuenta y de acuerdo a los casos que hemos estado viendo, los lamentables casos que hemos estado viendo, pues ya es hora de hacer algo al respecto. Hemos invitado al abogado Andrés Suárez, él es abogado en Derecho Familiar. Gracias Andrés, ¿cómo estás? Gracias a ti Úrsula por invitarme a tu programa, gracias a la señal de PBO también por estar acá presente y bueno, vamos a conversar sobre ese tema. Es un tema bastante antiguo para empezar, sí. Bastante antiguo. Toda la vida ha existido bullying, por lo mismo que toda la vida ha habido crueldad en la humanidad, crueldad por parte de los niños y desinformación por parte de los padres, que es por lo menos la herramienta que se tiene a la vista. Así es. ¿No? Hay países, no es el caso del Perú, pero hay países donde el bullying es tan arraigado que se encuentra en la cultura popular, ¿no? Donde el bullying incluso es tan fuerte, llega a niveles tan extremos que terminan en suicidios, terminan en matanzas. Es un tema muy complicado que, como tú dices, es muy antiguo, pero aquí en el Perú, al no estar tan arraigado en la cultura de la gente, es como que pensáramos que no existe, ¿no? Tal vez en algunos casos pensamos que, bueno, pues así son los chicos se molestan entre ellos, pues, ¿no? O así son los hombres tienen que meter golpe y aguantar golpe, pues, ¿no? Entonces, pero no nos damos cuenta que algunas veces este bullying está institucionalizado. Es una cuestión que se acepta en los colegios, que muchas veces los mismos colegios provocan o los mismos maestros provocan, y que eso es con respecto a la institución, y que también en la institución familiar se da mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo confluye todo esto para que al final, hoy por hoy, tengamos los problemas que estamos viendo? Porque una cosa es que un chico sea sistemáticamente fastidiado en el colegio por mucho tiempo y que sus papás tengan que sacarlos del colegio, etcétera, y otra cosa es que terminen matándolo en el colegio. O en coma, como la última noticia la semana pasada. ¡Qué terrible! Bueno, si queremos hablar, para empezar, de bullying escolar, estamos hablando de niños y de adolescentes. ¿Ya? Obviamente, si queremos analizar de dónde proviene el bullying, estamos hablando de niños y adolescentes. El tema sería preguntarnos de dónde provienen estos niños y adolescentes. Entonces, si tú analizas una perspectiva, una retrospectiva de dónde proviene esa persona que comete el acto, por más que sea un imputable, porque estamos hablando de niños y adolescentes, hasta cierta edad, ¿no? Habría que analizar cómo es la sistemática de la violencia en las familias. Entonces, ¿es cierto que la violencia se ha institucionalizado en las familias también? Obviamente ahí hay que tener ese análisis muy presente, porque
tú lo acabas de decir, se normaliza lo que no es normal, ¿no? Se normaliza que en la familia haya gritos, haya insultos, haya mentadas de madre, haya lisuras, haya golpes, ¿no? Obviamente ahorita en la coyuntura a nivel profesional, al menos yo creo que todos los psicólogos están alineados con el tema de la minimización o de la extinción, cero violencia, cero gritos, a veces ya a un punto incluso exagerado, ¿no? Porque obviamente si tú vas a la ley de violencia contra la mujer, interrupción familiar, te da una definición de violencia que es todo y nada a la vez, es un cajón desastre, te dice que cualquier cosa puede ser violencia. Incluso también tenemos la noticia de que una persona, hombre, ha sido sentenciado por alzarle la voz, entre comillas, a su mujer. Entonces, te paras en este escenario y te sientes en un bosque perdido, sin luz, y dices, ¿por dónde voy? O sea, si no hago es sanción, y si hago también está mal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos acá el análisis en la institución más importante, que es la familia, ¿no? Porque obviamente un niño no va de la casa al colegio a hacer destrozos si es que en la casa primero no los hace, o si es que en la casa no tiene un límite, porque obviamente en el colegio repiten lo que ven en la casa, o a veces sueltan cosas que no las pueden soltar o que las tienen de repente reprimidas en casa. Pero de que eso trascienda a un matiz ya penal, ya de faltas contra la persona o delitos, o incluso los conocidos delitos cometidos por niños o adolescentes que al final terminan en procedimientos especiales de desprotección o de simplemente denuncias por violencia de los mismos niños, ya es un tema bastante grave que yo creo que sí necesita bastante atención por parte de la ciudadanía en general. Y como te digo, yo creo que definitivamente hay que centrarnos en la familia, en un enfoque integral, un enfoque de familia y un enfoque integral del desarrollo, del normal desarrollo y desenvolvimiento de los chicos en casa y en clase. Pero cuando tratamos de centrarlo en la familia, vienen estas leyes o estas políticas públicas o estos ataques sistemáticos a las leyes que el Congreso propone, acerca de que los padres no pueden pues criar bien a sus hijos. Entonces tiene que hacerlo el Estado. Esta es la nueva cantaleta pues de los sectores progresistas, ¿no? No, el padre no está bien capacitado para criar a esos hijos, entonces no, en el colegio es donde se les tiene que enseñar absolutamente todo. Ahora, yo me pregunto, ¿todos los profesores son solteros? ¿No tienen hijos? Claro. Porque si tienen hijos, entonces tampoco están capacitados. Pues, y tienen que saber cómo criarlos. Entonces, ¿no? Y saben lo difícil que es criarlo a un chico. Exactamente. Entonces estamos pidiéndole, o sea, el propio Estado está haciendo que la sociedad, las leyes, la gente, los chicos le den la espalda a los padres y que los desautoricen totalmente, y luego vemos consecuencias como estas y peores, ¿no? Porque como tú dices, o sea, hay que empezar desde la casa, ¿no? Eso lo hemos dicho desde el principio. Hay que empezar desde la casa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos pues todo en contra? Bueno, lo segundo no justifica lo primero. Definitivamente, si el Estado pretende controlar, hacer un control total sobre los hijos, es algo malo, ¿no? Pero sobre pretexto de eso, por ejemplo, yo no he visto, al menos en mi humilde experiencia, casos en los cuales hagan variaciones de tenencia, hablando de tenencia de los niños o adolescentes, por causal de violencia escolar, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre el conflicto es por algo, alguna denuncia entre los padres, algo que siembran y siempre es un conflicto entre los padres. No se cuestiona normalmente qué ha hecho tal o cual padre con el niño. Ojo, eso es muy importante. O sea, hay casos en los cuales, vamos a poner por ejemplo, otra vez, un padre o una madre que tiene 2 o 3 hijos, que los cría, y sin embargo tiene 2 o 3 hijos mayores con pésimas referencias académicas, ¿no? Y de repente tiene un último hijo con otra tercera persona, ¿no? Y obviamente de la experiencia anterior los jueces no analizan qué hizo ese padre o esa madre con esos hijos mayores y en qué situación están, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a la cultura americana, ¿no? Es una sociedad un poco más liberal, porque esto de que el Estado quiera avasallar y quiera
apropiarse de las mentes de los niños, déjame decirte que es propio de países tercermundistas nada más. En Estados Unidos esto no pasa, ¿no? Tiene que ser un tema muy grave para que le quiten el hijo o intervenga servicios infantiles a una familia. Estamos hablando de drogadicción, de madres o padres heroinómanos, de niños en estado de abandono, ¿no? Y que de verdad cometen felonies allá en Estados Unidos, o estos chicos que entran con metralletas y con armas que creen que están jugando, matando niños de verdad, ¿no? Entonces, si vamos a un ejemplo de una sociedad mucho más liberal que la nuestra, en Estados Unidos, por ejemplo, ya está normalizada la violencia. Tanto es así que se ha creado toda una cultura, ¿no? Una cultura, la cultura under, a veces que le llaman, ¿no? Es la cultura, pues, de los chicos que crecen solos y se crían en la calle y de pronto se van a cantar y uno los ve rapeando, uno los ve haciendo actividades culturales que no tienen nada de malo, al contrario, tienen mucho de bueno porque es lo único rescatable de esas situaciones, pero que tienen un discurso paralelo. Papá me dejó, mamá me dejó. Tenemos el famosísimo cantante Eminem, que toda su vida se hizo famoso precisamente destruyendo la imagen de su mamá, porque se daba cuenta que su mamá tomaba pastillas, se iba con hombres, y en sus canciones la acusa, y genera una cosa de, oye, este chico pobrecito, o sea, nunca se ha visto que el papá lo abandona, se cría y la madre tiene inyecciones, tiene drogas, tiene todo ese tipo de cosas, y destruyeron el concepto de familia. Entonces, ese chico, ¿qué va a hacer? Va a la escuela o donde se desarrolle con los niños, ¿a hacer qué? Esa es la gran pregunta, ¿a hacer qué? Y eso es algo que se está replicando aquí en el Perú. Tenemos muchísimos casos, no solo en el Perú, en Latinoamérica hay corrientes. Por ejemplo, ahora que está tan de moda esto del rap, bueno, no le dicen, acá en Latinoamérica no le dicen rap específicamente, pero también hay muchos de estos chicos, de estos cantantes que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Hablar de su niñez, distintos géneros, hablar mal de su niñez, porque por supuesto es algo que los ha marcado, ¿no? Y es su arte, es la forma como expresan esos traumas. Más bien. Exacto. Es la forma como expresan esos traumas, ¿no? Cómo dejan salir eso, y eso, bueno, los lleva por caminos mejores, al menos esperemos eso, ¿no? Pero vemos que volvemos al mismo punto. Entonces, la familia es el tema crucial. Es el primer lugar donde estos niños se desarrollan. Y ojo, no estamos hablando solamente de familias sumamente represivas o familias violentas. También estamos hablando de aquellas familias que no ponen límites, que dejan que sus hijos se comporten como quieran, o que no castigan los malos comportamientos, ¿no? Entonces, castigo no siempre significa golpe, ¿no? A veces puede ser, obviamente ya estamos entrando en una materia que un profesional de la conducta lo puede explicar mucho mejor, pero a veces puede ser simplemente actitudes reactivas a algo que tienen en casa, como simplemente puede ser falta de control. La falta de control se reprime el primer castigo, la primera llamada de atención. Entonces, esto, si se puede controlar a nivel pedagógico, excelente. Pero después que se normalice una violencia y que veamos un video en redes sociales de unos chicos que dejaron en coma a otro chiquito porque lo asfixiaron y de pronto no despierta 3-4 días, yo creo que ya es una cosa sumamente grave que no es normal, ¿no? ¿Qué pasa con los colegios? A raíz de estos casos, del caso de Piura, si no me equivoco, antes de eso había salido el caso de un colegio específico, de un colegio limeño, de un colegio de élite específico, en el que se dio un caso también por el estilo, que agarraron pues en mancha a un solo niño. Entonces, a raíz de eso, en las redes sociales se comenzaron a dar una serie de testimonios de personas que obviamente ya son adultos, ya salieron del colegio, pero todos ellos hablaban de la violencia sistemática que sufrieron en ese colegio específicamente, en ese colegio durante toda su adolescencia, ¿no? Y que era una violencia que no solamente se ejercía entre alumnos, sino que también la ejercían los profesores, las autoridades del colegio. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué el Ministerio de Educación no tiene las herramientas para intervenir en estos casos? Porque y ahí quiero hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es el bullying escolar, el bullying entre los alumnos, que de eso te voy a preguntar después, pero ¿cuáles son
cuál es la protección que puede pedir un padre cuando, o puede pedirle al Estado, a la justicia, a un padre cuando la violencia es ejercida desde los maestros, desde las autoridades del colegio? Definitivamente, si la pregunta es cuando la violencia es por parte de los maestros, no hay justificación que valga. Sin embargo, esto representa un gran reto tanto para los pedagogos como para los impartores de justicia, los operadores de justicia, como por ejemplo el juez. Por ejemplo, a un juez le llega un caso. Chico de 16 años agarra a golpes a otro de 14 de repente, lo asfixia hasta ponerlo morado, y si el tema es en la calle, llamemos pirañas, llamemos ladrones, puede venir una persona y agarrarlo a correazos al agresor, dejarlo tirado en el piso y que venga la policía y se lo llevan detenido. Pero ¿qué pasa si ese mismo ejemplo pasa con uniforme escolar? Ahí está la gran pregunta. O pasa dentro de un recinto estudiantil. Ahí está la gran pregunta. ¿Qué hacemos con ese alumno? Y definitivamente la tarea es sumamente álgida para el juez, que tiene que decir, oye, ¿qué hace? Porque el acto es el mismo. Solamente que en un ejemplo, en un caso estuvo en la calle, quizá robando, quizá estos carteristas, qué sé yo, y en otro caso es la misma persona, el mismo perfil, pero en un recinto escolar. Y con una persona que es el profesor, que tiene un rol, obviamente, constitucional incluso, ¿no?, de protección. Pasa? Claro, porque en el caso de los profesores, ¿no?, obviamente, los profesores sí hemos visto casos, por supuesto. Es más, ayer o anteayer leía sobre un profesor en Pucallpa que había agarrado correazos a su alumno. O sea, claro, ese es un caso ya de violencia extrema, digamos, pero hay otro tipo de violencia, pues, los profesores que molestan a los alumnos, hablando específicamente de este colegio, los profesores que molestan, pues, a los chicos que son de repente un poco amanerados, ¿no?, y que les gritan cosas que todos hemos escuchado, ¿no? En el colegio, lo hemos escuchado en la calle. Entonces no le gritan de frente insultos específicos, pero sí los molestan, ¿no? O a las chicas que de repente tienen novios, ¿no?, o han tenido más de un novio, entonces también les hacen comentarios desagradables. ¿Hay algo que pueda hacer la justicia por estos alumnos frente a esos maestros? Yo en o a realidad la escuela no estoy en contra de que se forme una amistad tuitiva, o sea, de padre entre profesores y alumnos, porque a veces, y es la realidad, hay veces los chicos de tercero, cuarto, quinto, secundaria confían más en el tutor o en el profesor que en los mismos papás. Y está muy bien, pero cuando esos profesores van más allá y ya no es solamente la amistad que tengo con ustedes sino que estoy haciéndole bullying realmente a otra persona. No solamente bullying, hay temas gravísimos de acoso, o hasta tocamientos indebidos, o hasta violación, o hasta seducción por parte de profesores a alumnos, claro, que eso lo cual tiene que ser totalmente inadmisible. Exacto. Y eso tiene, ¿no?, su propio marco legal. Tiene, ¿no?, un marco legal, pero el bullying penal totalmente diferente. Hay profesores que le ponen chapas a los alumnos. Entonces hay veces en que estas chapas, entre comillas, son amistosas, son risueñas, y son con una intención no de ofender ni de menoscabar la dignidad de nadie, sino pues algo gracioso, algo divertido que se ha formado entre los niños, lo cual no podemos tampoco intervenir porque estaríamos cortando los vínculos entre el profesor y el alumno, que es lo básico para que el alumno aprenda, porque ¿qué alumno va a querer aprender con un profesor que lo insulta, que lo agrede? Ninguno. Después le echamos la culpa ¿a quién? Al padre que tiene al niño en casa, o madre que lo tiene el niño porque no aprende, o porque no quiere hacer tareas, o porque no quiere cumplir académicamente. Entonces, yo considero que acá la respuesta es comunicación. La comunicación es un tema muy complicado, porque hay veces que tú recoges a tu niño del colegio y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya no pasó nada. ¿Qué tal? Vamos a la casa, todo el mundo a hacer sus propias cosas y se acabó. Esos 5 minutos que puedes gastar, hijito, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste hoy día? ¿Qué te dijeron hoy día? ¿Qué te dijo la profesora? ¿Tu cuaderno de control? O sea, no van a ser más de 10 minutos, yo se los aseguro a todos los padres de familia, que no van a gastarlos, van a invertir en que sus hijos les van a contar. Y ahora está muy de moda el WhatsApp, de manera que los padres de familia, lo que no te enteras por boca de tu hijo, te lo enteras en el WhatsApp. Y a mí, yo he visto, a veces me ha dado risa, que en el chat de padres de familia, ¿no?, ponen, señora tanto, su hijo es tanto, dice mi hijo que le ha pasado, y es un tema de verdad absurdo, que le quitó la galleta. O sea, tampoco vayamos a la exageración. Sin embargo, es importantísimo que los chicos desde ahorita, y mientras más
pequeños sean, se les establezca límites y parámetros de conducta. Recordemos una cosa, lo acabas de mencionar al inicio de tu entrevista, tenemos 2 años de pandemia. Son 2 años no solamente de falta de interacción, ya lo han dicho especialistas incluso, que tenemos una generación, si es que no 2, perdidas. Porque ese niño que tuvo que empezar a interactuar con otros niños a los 3 años, va a empezar a interactuar con niños a los 5. Definitivamente es una generación totalmente perdida que recién le estamos retomando ahora. Ahora, eso por un lado. ¿Qué hacer con ese chico que pertenece a la generación perdida, ya de los 2 años de falta de contacto académico y no sé, social con niños de su edad, de acá a 20 años? Es un caso obviamente sui generis, y de acá a 15 años, a 20 años, los van a llamar, tú eres hijo de la pandemia, ¿no? Claro, porque esas soluciones tienen que darse ahora, en este contexto. Hay muchos colegios que responsablemente han hecho todo un programa, toda una gestión para que sus psicólogos, sus terapeutas estén ahí ayudando a los chicos en este proceso, pero hay otros colegios que se lavan las manos y no lo hacen, ¿no? Entonces yo quería más que nada tratar de darle algún tipo de información importante a los que nos están escuchando, nos están viendo, porque cuando hay un caso como este de bullying dentro del colegio, los papás, a veces el bullying, como te digo, es constante, ¿no? Que los chicos son fastidiados constantemente, algunos golpeados, y no hay respuesta positiva, ni ninguna sanción, ni absolutamente nada de parte del colegio, ¿no? Como ahora no se puede expulsar a estos chicos, entonces simplemente el colegio lo deja pasar, habla con uno o habla con otro y ya se acabó, ahí nomás no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, cuando ya se vuelve una cosa sistemática, cuando ya los chicos no quieren ni siquiera ir a estudiar justamente por este problema, porque eso le pasa a muchos chicos en estos tiempos, ya los papás se sienten, ¿qué hago? Lo saco a mitad del año del colegio, y ¿quién me lo va a recibir? Yo no quiero que siga yendo al colegio a ser maltratado. Entonces, hay una cuestión legal que puedan seguir claro, los padres. En efecto, hay oportunidades en las cuales los niños, y se han visto muchos casos, que los niños, las niñas, se escapan de los salones de clase para no concurrir, no, porque es el profesor de computación, por ejemplo. No, si voy ahí me insulta, me humilla, entonces no va. Y hay chicos hasta que se trepan los muros y se escapan del colegio. O sea, eso no me diga que no pasa, porque yo he visto casos y sí pasa. Se escapan porque no se sienten a gusto, pues, porque todo el mundo los juzga, porque todo el mundo los insulta, entonces prefieren irse a continuar ahí, y eso es una respuesta no negativa, ojo, si tú eres un psicólogo, es una respuesta natural. Ahora, respecto de los adolescentes congéneres con los adultos, los profesores, hay distintas vías de acción, porque a un niño se le puede denunciar también, a un adolescente se le puede denunciar. Obviamente esto va a ir, acá en Lima creo que está funcionando el 5º juzgado de familia para menores infractores, obviamente con una prueba, con un documento, un peritaje oficial sobre algo que ha ocurrido. No es que, ay, por casualidad se llevó mi tajador, devuélvelo. No, tiene que ser algo pues constante, ¿no? Un tema constante, ¿no? Constante o sumamente violento. Los profesores, existe lo que es la denuncia por violencia en contra de los menores también, y un procedimiento muy especial que, muy aparte del procedimiento de desprotección, vendría a ser el procedimiento hacia el profesional que es responsable del menor, que es un procedimiento también totalmente aparte y específicamente dirigido hacia la verificación del cumplimiento o no de sus deberes como tutor, como profesor o como docente. ¿Y dónde se presenta un procedimiento como ese? Ante el juzgado de familia, que es el encargado de ante el juzgado de familia, menores. En el caso de los profesores, y en el caso de los alumnos, que también, alumno, igual, así es, ante el juzgado de familia. Obviamente que ante menores ya estaríamos hablando de un caso sumamente grave, pues, ¿no? Porque claro, no vas a denunciar a un compañerito de clase por algo pues que se puede solucionar conversando o poniéndoles parámetros y poniéndoles márgenes conductuales. Acá hay un tema muy importante. Efectivamente, sí hay una línea legal de acción del procedimiento, no solamente de desprotección, sino también la denuncia ante un maestro que agrede a un alumno, que lo maltrata de repente consecutivamente. Eso existe, ¿ya? También es en contra hay otro procedimiento, una denuncia en contra de los niños o adolescentes que golpean o agreden físicamente. Obviamente tienes un certificado médico legal para esto, ¿no? Pero acá hay un tema que comienza desde la sociedad.
¿ya? La sociedad tiene que saber una cosa sumamente importante, y no sé cuántas madres de familia me vayan a odiar por decirlo, ¿ya? Pero el ser humano nace malo. Es por eso que todos los filósofos griegos han hablado de que la búsqueda de la virtud es un camino largo y es un camino de autoconstrucción. Yo no puedo decir que, ay, mi hijito pobrecito es un angelito. Ah, es un angelito. Como padre, tú tienes que resaltar todo lo bueno de tu hijo, pero también observar todo lo malo que puede tener. Porque a veces ya el niño viene con inclinaciones, viene con conductas, viene de repente no son temas psicológicos, pueden ser incluso temas médicos. De repente el chiquito tiene ansiedad crónica o algún tema de disrupción en su psique que ha repercutido de repente de manera hereditaria, porque está en su sangre también, y para eso obviamente los psiquiatras ya tienen exámenes específicos para eso, porque te mandan un laboratorio, un examen de sangre, a ver tus niveles de litio, cobre, de plata en sangre, oro en sangre, a ver cómo funciona tu sangre y por qué es que de repente eres ansioso, por qué de repente, si es que médicamente, clínicamente, por qué el niño es de repente depresivo, si es retraído, si es violento, de repente tiene un tema sanguíneo también. Es por eso que tienen que estar constantemente asegurándose los padres de familia de que médicamente está todo en orden. Es y importante, si hay algo, tratarlo. Claro, es importante justamente por eso que los padres se involucren totalmente, no solamente en la educación de sus hijos, sino también en el bienestar de sus hijos, ¿no? El bienestar médico, el bienestar psicológico, emocional, es totalmente importante, no solamente para la felicidad de nuestros propios hijos, sino también por los hijos que le estamos dando al país y finalmente al mundo. Muchas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también, amigos. Es muy importante, conversen con sus hijos si saben que hay algún problema con ellos, por ahí alguna molestia. Es muy importante, ya les digo, no solamente para hacer más felices a sus hijos, sino también para ayudar a los hijos de los demás, porque al final vivimos en sociedad. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. Nos vemos, chao.